tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy. ¿Rusia es un país racista? ¿Los rusos son racistas con los extranjeros? Y antes de empezar con el tema, te voy a pedir de favor que te suscribas y que me regales un like. Esto con la finalidad de saber si los temas son de tu agrado. En este video voy a tocar puntos muy genéricos para responder si Rusia es un país racista. Les voy a comentar un poco acerca de lo que yo viví allá y cómo fui tratado. Con esto van a saber mucho acerca de si es verdad que Rusia es un país racista con los extranjeros. Pero si quieren saber un poco más a fondo, tengo un video que grabé estando allá en Rusia donde voy caminando y voy detallando cosas minuciosamente. El video se intitula ¿Es Rusia un buen lugar para vivir? Es largo el video, pero voy a responder yo creo que muchas de las dudas que ustedes tienen referente a este tema. Cuando yo llego la primera vez a Moscú, fui tratado como un turista más, es decir, era una persona más del montón. Pasé desapercibido y no hubo ningún problema. Me revisaron mi pasaporte, me preguntaron a qué iba, no hubo absolutamente ningún problema, no me detuvieron para revisar mi maleta, no me preguntaron cosas ajenas, es decir, he sabido que hay personas que las detienen por ver algún pasaporte de un país en específico. No fue mi caso, yo tuve libre acceso, pude pasar sin mayor problema, ni siquiera revisaron mi maleta, solamente me preguntaron a qué iba y listo. Tomé el vuelo para la ciudad de mi mujer, a Nizhny Novgorod. Ya cuando estuve allá, ahí es donde viene el trato diferente y esta es la parte que les comentaba. Cuando llego allá a Nizhny Novgorod, ahí sí ya cambió. Moscú es una ciudad que recibe a muchos extranjeros. Vamos a pasarlo a mi país de origen, a México. Cuando llegas tú a la Ciudad de México, la Ciudad de México recibe muchísimos extranjeros todos los días. Pero cuando tú te vas a una ciudad más pequeña, por ejemplo, Puebla no recibe a tantos extranjeros como los que recibe la Ciudad de México. Es lo mismo exactamente. Vamos a suponer que yo radicaba en un pueblo pequeño allá en Rusia, no radicaba en una ciudad grande como Moscú, es decir, no radicaba en la Ciudad de México, radicaba en un pueblo pequeño. Ahí la diferencia del trato. Cuando llego a Moscú fui tratado como un extranjero más. Cuando llego a Nizhny Novgorod, ahí sí noté una diferencia abismal, porque ya me empezaron a tratar de una manera diferente, ya hasta se me quedaban viendo, ya era como diferente, puesto que ahí no tratan con tantos extranjeros y sobre todo extranjeros del otro lado del mundo. Tratan con extranjeros de la misma ex Unión Soviética. Era muy común ver a alguien de Uzbekistán, de Ucrania, alguien de China, alguien de un país cercano, no alguien del otro lado del mundo. Entonces, en mi estancia en Nizhny Novgorod, empiezo a notar que la gente me empieza a ver raro. No raro mal, simplemente se asombraban de ver a alguien. Y cuando llegó a instalarme la primera vez donde vivía mi ex suegra, llegó con mi mujer y todos me voltearon a ver, pero literal, fácil, voltearon como 50 o 60 personas a verme. Yo me sentía como un bicho raro y todos me voltearon a ver y se me quedaron viendo. Mi ex suegra estaba platicando con una de sus vecinas que es con la que se llevaba muy bien. Cuando terminamos de subir mi equipaje y todo, ya estábamos platicando, ya saludé yo a mi ex suegra, saludé a mi ex cuñado y estaba platicando mi ex suegra con mi ex mujer y ya después empieza a reír mi mujer y le digo, ¿de qué te ríes? Es que le estaban preguntando a mi mamá que de dónde eras y ya ella le respondió que eras mexicano y le dijo, no, él no es mexicano. ¿Por qué no es mexicano? Porque los mexicanos son personas muy oscuras de piel y traen sombrero. Los rusos creen que los mexicanos somos personas de piel sumamente oscura y que andamos todo el tiempo con el sombrero. Pero eso no nada más me pasó ahí, también me pasó en el aeropuerto, en Ámsterdam. Cuando llegué a Ámsterdam también me confundieron con otra persona de otra nacionalidad. No pensaron que era mexicano, pero algo que descubrí es que en el lugar donde yo estaba viviendo, ahí en esa ciudad de Nizhny Novgorod, había extranjeros, pero no había muchos extranjeros. Y los pocos que había eran de zonas cercanas, de Ucrania, de Uzbekistán, Kazajstán, etc. Más que nada, zonas de la ex Unión Soviética. Incluso me pasó algo muy curioso. En una ocasión fuimos Nastia y yo a un supermercado y me pregunta el que estaba atendiendo, Atikudá, ¿tú de dónde eres? Mexicanits. Mexicanits, ¿dónde es eso? Ni siquiera tenían sentido de la ubicación, ni siquiera sabían dónde se encontraba México. Esto es debido a una cosa, aunque ustedes no lo crean, muchos de los rusos, la mayoría podría decir yo, no ha salido de su país. Los rusos utilizan
dos pasaportes a diferencia de nosotros. Nosotros aquí en México, para hacer cualquier tipo de trámite, utilizamos algo llamado IFE o INE como un medio de identificación para que las autoridades puedan validar que somos nosotros y poder realizar ese trámite en cuestión. Y el pasaporte lo utilizamos como un medio alterno si es que no tenemos ese INE o IFE y poder identificarnos. Pero sobre todo el pasaporte es utilizado como un medio para poder viajar. En Rusia no. En Rusia se utilizan dos pasaportes. Uno muy similar al INE o al IFE que utilizamos aquí en México, pero es también como un pasaporte, es decir, es la cartilla de un pasaporte también, pero en ese pasaporte le sellan todos los trámites que ellos utilizan. Todos los trámites que hacen los rusos son sellados, son firmados y son manipulados ahí en ese pasaporte. Ese pasaporte es como método de identificación y como método de trámite para todos los movimientos que hagan los rusos. Y el segundo pasaporte es ya como el que comúnmente utilizamos nosotros en cualquier país para poder viajar al extranjero. La mayoría de los rusos carecen de este segundo pasaporte. Es decir, la mayoría de los rusos no ha salido del país, no conoce más que Rusia. Y muchos de ellos no conocen más que la ciudad local a la que pertenecen. Los rusos tienen fama de ser duros, de ser como un poco mal encarados o mucho, diría yo. Yo nunca fui tratado mal, debo decirlo, debo reconocerlo, sinceramente, jamás fui tratado mal, jamás fueron groseros conmigo, Nunca, en ningún momento. Se me quedan viendo raro como todos vemos a cualquier extranjero cuando llega a nuestro país, pero de ahí no pasaba. Es más, incluso los mismos policías cuando pasaba, las primeras veces camino a mi trabajo se me quedaban viendo raro al término de la primera semana. La segunda semana incluso uno de ellos me saludaba y me decía "Kagdala", a lo cual yo solamente me reía y le decía "Harasho". Y llegas a crear vínculos de alguna manera con las personas aún siendo extranjero. Lo que sí me pasó en una ocasión, recuerdo todavía, es que estaban como 5 o 6 chicos, como de alrededor de unos 20, 25 años aproximadamente, y uno de ellos me habló. Yo iba saliendo de un súper, eran aproximadamente las 9 de la noche, estaba ya todo oscuro, estaba nevando y yo fui solo a comprar las cosas. Recuerdo que fui y me habló uno y me dijo "Idi suda, ven acá". Y ya fui, fui porque pues eran varios, entonces le hice caso, fui y me dijo "A ti kuda, ¿tú de dónde eres?". Y ya le dije "Mexicanits". Y me dijo "Mexicanits". Y vete. De ahí no pasó. No me dijeron nada, no hicieron absolutamente nada, solamente se voltearon a ver 2 o 3 de ellos con cara de asombro que yo era mexicano, o no sé realmente esa cara de asombro a qué le hicieron. Solamente este chico, el que me habló, me dijo Me fui, seguí mi camino y ya. Fue lo más cercano, se podría decir, a un peligro que tuve en Rusia. Y miren que todos los días, 6 días a la semana, yo caminaba, tomaba un autobús, regresaba nuevamente, caminaba y tomaba otro autobús. Prácticamente todos los días de la semana me la pasaba en la calle. Y mi trabajo ahí en el vivero era una parte estar dentro del vivero, pero otra parte salir y hacíamos cosas en la calle. O sea que mucho tiempo me la pasaba realmente en la calle y tenía contacto con personas, tenía contacto con rusos. Para los rusos era de alguna manera normal. Había gente que se me quedaba viendo, sí, claro, pero que fueran groseros, que me dijeran algo, no. Según lo que yo viví, según lo vivido en mi estancia, tanto en Moscú como en Nizhny Novgorod, que son los lugares que yo realmente visité, Moscú en 2 ocasiones y Nizhny Novgorod también en 2 ocasiones, pero realmente vivir, establecerme como tal, en ningún momento yo sufrí algún problema grave, es decir, que me golpearan, que me escupieran, que me gritaran, que me dijeran, que me insultaran, absolutamente no. Algún problema de racismo brutal o incluso que me golpearan, un acto vandálico incluso conmigo, jamás. Este video lo hago en este momento porque muchísimas personas me preguntaron al respecto, si es un lugar seguro para visitar, si los rusos son cerrados, si los rusos son agresivos, si los rusos son racistas. En este momento, en base a mi experiencia, te puedo decir que son los rusos personas normales. ¿Son agresivos y tienen esa fama? Sí. Y vi que varios se peleaban y vi a varios agarrarse a golpes como animales, Pero que se metieran conmigo, que me hicieran algo o que me lastimaran físicamente
históricamente hablando, nunca pasó eso. Ok, amigos, pues este fue el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por seguir en contacto. Gracias a todos por sus likes, por sus suscripciones y nos vemos en el siguiente video. Pa' acá, pa' acá.